Señoras y señores, muy buenas tardes. Permítanos darle la bienvenida a la transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este jueves 5 de octubre del año 2017 y como cada previo de sesión, permítanos ofrecerle un breve resumen de los asuntos que habrán de ser sometidos a la consideración de este órgano jurisdiccional, para lo cual tengo el gusto de estar acompañado de Alba Sayonara Rodríguez, integrante de la ponencia del magistrado Héctor Romero. Alba, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto, Jesús. Y ya decíamos, ofrezcámosle a las personas que siguen esta transmisión un breve resumen de los 7 asuntos que habrán de ser motivo de esta sesión. Hay un primer asunto relacionado con el Comité Directivo Estatal del PRI, y Comité Ejecutivo Nacional. Cuéntanos de qué se trata este asunto. Bueno, en este asunto comparece una ciudadana que se ostenta como militante de este partido, ¿sí?, a fin de impugnar omisiones que atribuye a diversos órganos de dirección y se duele de que no le han dado contestación a los escritos que presentó dentro del marco de elección de órgano del Comité Directivo Municipal en Atlistac, Guerrero. En Izúcar de Matamoros. Perdón, Puebla. Izúcar de Matamoros. Bien, tenemos 2 asuntos más relacionados con una sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala que tiene que ver con el tercer Congreso Estatal Ordinario del Partido Socialista. Alba, cuéntanos. Así es, Jesús. Mira, en este asunto comparece un grupo de ciudadanos que se ostentan como militantes de este partido político local, denominado socialista, y se duelen de la resolución del tribunal local que determinó dejar sin efectos los acuerdos adoptados en este Congreso estatal en el que se había determinado la aprobación de la reforma a sus estatutos, así como la integración de sus órganos de dirección. Bien, tenemos un asunto más, me refiero al JDC 1252, relacionado con una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Cuéntanos, Alba. Es correcto, mira, este asunto se da en el marco de la ejecución de una sentencia del tribunal local, en donde se había terminado el pago de remuneraciones al actor y a diversos regidores del ayuntamiento. Del Ayuntamiento de Atlistac. Es correcto, sí. Bueno, en esta determinación el tribunal había determinado el pago de remuneraciones, pero como el ayuntamiento no estaba cumpliendo con su sentencia, el tribunal determinó ordenar actos coercitivos a fin de obligar al ayuntamiento a que cumpliera con el pago de estas remuneraciones. Estos actos coercitivos consistieron básicamente en la imposición de multas y también en la retención de sus partidas presupuestarias. Pero como el ayuntamiento, atendiendo a estos actos, empezó a hacer pagos, o sea, a cumplir con la sentencia del tribunal, el tribunal estimó pertinente dejar sin efectos estos actos coercitivos y es justo de lo que el actor se duele, porque estima que el tribunal no está velando por el cumplimiento a su sentencia. De esa resolución. Tenemos otro asunto relacionado con el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, me refiero al JI 43, que promueve el Ayuntamiento de Juan C. Bonilla. Este asunto igual se da en el marco de ejecución de una sentencia de pago de remuneraciones. En este caso, el ayuntamiento, que ahora comparece como actor, constituía la autoridad responsable. Como no estaba cumpliendo con el pago a esta sentencia del tribunal, el tribunal apertura un incidente de ejecución de sentencia, en donde determina también aplicar una multa al presidente y a los integrantes del órgano colegiado municipal y dar vista al Congreso. Con motivo de esta determinación, el ayuntamiento interpone un incidente de nulidad de actuaciones al estimar que la notificación que se hizo tanto de la sentencia primigenia en donde se ordena pago de remuneraciones como de esta última no fueron debidamente realizadas. Entonces, el tribunal local determina que es infundada las alegaciones del ayuntamiento y es contra esta determinación que viene el ayuntamiento a promover a esta instancia. Regional. Y por último tenemos un asunto que promueve el Partido de la Revolución Democrática en contra de determinaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Alba, cuéntanos. Sí, mira, aquí el Partido de la Revolución Democrática denuncia o hace valer presuntas violaciones que se suscitaron durante la instrucción del procedimiento sancionador, en donde se le había denunciado al partido por presuntos actos anticipados de campaña y por promoción personalizada.
Entonces, el procedimiento sancionador se desarrolla en dos fases. La primera le corresponde al instituto local y en esta etapa desarrolla diversas investigaciones a fin de verificar la existencia de elementos o indicios que evidencien una falta o infracción a la norma, de acuerdo a los actos denunciados. Entonces, el partido actor, se duele justamente de que en esta etapa es donde se dieron violaciones procesales en las diligencias que realiza el instituto. Sin duda interesantes los asuntos, Alba. ¿Nos acompañas al final para comentar lo que resuelva este órgano jurisdiccional? Con mucho gusto. Y a usted lo invitamos a que se quede en la transmisión de esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, le pido por favor verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También informo que serán materia de resolución 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 2 juicios electorales, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Es la relación de asuntos a tratar. Muchas gracias. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si hay conformidad, les pido lo manifestemos en votación económica. Gracias. Se aprueba. Secretaria de Estudio y Cuenta, Laura Tetetla Román, por favor, dé cuenta con el proyecto de sentencia que somete a la consideración de este pleno el señor magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 161 del presente año, promovido por María Luisa Hernández Valero por su propio derecho y ostentándose como secretaria general del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Izúcar de Matamoros, Puebla, a fin de impugnar la omisión de tramitar y resolver 2 escritos que ella denominó como medios de impugnación y que atribuyó al Comité Directivo Estatal de esa entidad federativa y al Comité Ejecutivo Nacional, ambos del citado partido. En el proyecto que se somete a su consideración, en primer lugar, se estima que se está en presencia de una excepción al principio de definitividad que amerita el conocimiento directo del asunto, toda vez que han transcurrido más de 9 meses desde que la actora presentó su primer escrito, y además porque ambos ocursos están relacionados con la integración del citado Comité Directivo Municipal, por lo que se estima necesario dar una respuesta inmediata a su pretensión, decisión que abona, además, a dar certeza respecto de la conformación del referido órgano de dirección municipal. En razón de lo anterior y al cumplirse los requisitos de procedencia del juicio, se analiza el fondo de la controversia. En principio, la consulta atiende el contenido de la jurisprudencia 499 de la Sala Superior, que refiere que el ocurso que contiene el medio de impugnación debe interpretarse por el órgano que resuelve para determinar la verdadera intención de la parte actora, por lo que se estima que la pretensión de la promovente es que esta instancia determine si los órganos del partido han sido omisos o no en responder sus escritos presentados en diciembre de 2016 y junio de este año, para que, a partir de la respuesta que se le dé, ejercer las acciones legales que estime convenientes. En ese contexto, a juicio del ponente, el agravio es fundado por las siguientes razones. Este Tribunal Electoral ha considerado reiteradamente que el derecho fundamental de petición, previsto en el artículo 8 de la Constitución, impone no solo a las autoridades la obligación de responder al peticionario en breve término, sino también a los órganos partidistas. En el caso, no obstante que los órganos responsables, en los informes circunstanciados que rindieron, señalaron que los escritos de la actora no tenían la característica de medios de impugnación intrapartidarios, en modo alguno refieren que frente a tales escritos se hubiera emitido una respuesta,
menos aún que se le hubiera notificado alguna determinación respecto de su planteamiento, o bien que la petición haya sido turnada a otra instancia del partido para ser atendida. Ahora, se acredita en el expediente que el 27 de diciembre de 2016, la actora presentó un primer escrito dirigido al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en el cual planteó su inconformidad respecto de la designación de un delegado especial para el Comité Directivo Municipal en Izúcar de Matamoros, Puebla, y solicitó que se aplicara a su favor la prelación a que se refiere el artículo 164 de los estatutos, petición que reiteró el 2 de junio del presente año. Así, a pesar de la necesidad de otorgar una respuesta oportuna a fin de que el actor estuviera en posibilidad de defenderse e impugnar dicha respuesta, hasta el momento el citado Comité Ejecutivo Nacional ha sido omiso en dar la debida contestación. De ahí que se estime que ese órgano partidista ha vulnerado el derecho de petición de la parte actora. Por lo anterior, es que se propone tener por acreditada la omisión reclamada y ordenar al Comité Ejecutivo Nacional, a través de su presidente, dé una respuesta a los escritos presentados por la actora. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, Laura. Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Magistrada María Silva Rojas. Muchas gracias. En este asunto anuncio que votaré en contra, porque a mi juicio, como se acaba de decir ahorita en la cuenta, se está interpretando que los escritos que presentó la actora en el partido eran en ejercicio de su derecho de petición. Sin embargo, yo considero que eran medios de impugnación que interpuso para controvertir ciertos actos que ella considera le ocasionan perjuicio. Como se dijo en la cuenta, en el primer escrito que presentó el 27 de diciembre, se inconforma respecto de algunos actos del partido y menciona y solicita que se respete su derecho de prelación. Esto, a mi juicio, hace que estos medios de impugnación, que estos escritos sean un medio de impugnación en realidad y no una solicitud hecha en ejercicio del derecho de la petición. La jurisprudencia 1 del 97 menciona cuáles son los requisitos que tiene que tener un medio de impugnación. Tiene que señalarse el acto impugnado, tiene que señalarse que hay una oposición al acto que se está impugnando, que en este caso es la inconformidad que manifiesta la actora. Se tienen que cubrir los requisitos de procedencia, que en este caso debería de analizar, a mi juicio, la Comisión de Justicia, y tiene que respetarse, en su caso, los derechos de terceras partes. En el escrito que presentó la actora en diciembre del año pasado, literalmente dice que hay una flagrante violación a los estatutos vigentes y a sus derechos partidarios. Manifiesta que se inconformó con el procedimiento de sustitución que se hizo del presidente del entonces presidente del Comité Municipal, y que a su juicio ella tenía derecho de prelación para ocupar ese cargo, y solicita que se respeten los estatutos. Por todo esto, yo considero que esto es más bien un medio de impugnación y no un simple derecho de petición. Las diferencias entre un derecho de petición y un ejercicio de la acción son que en el ejercicio de la acción para pedir el acceso a la justicia y la protección de la justicia, hay un acto previo emitido por una autoridad. En este caso lo hay y se está doliendo de este acto. Dice que ese acto vulneró un derecho suyo, ella dice que tiene derecho de prelación para ocupar ese cargo, y pide la protección de ese derecho en este escrito. En contravención, por así decirlo, el derecho de petición simplemente busca un pronunciamiento de la autoridad. En este caso, creo yo que no es lo que está buscando la actora con ese primer escrito, no era simplemente un pronunciamiento del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para que le dijera si era procedente o no el derecho de prelación, sino que se está inconformando de que no hubieran respetado ese derecho que ella considera que tenía para ocupar un cargo en la organización de su partido. Es por esto que, sin meterme a revisar los requisitos de procedencia del medio de impugnación, porque esto a mi juicio no nos correspondería a nosotros, sino a quien en su caso es la Comisión de Justicia, deberíamos de más bien atender a esos escritos como si fuera a la demanda que nos presenta la actora, como si viniera impugnando la omisión de resolver un medio de impugnación y no la omisión de darle respuesta
a un escrito de petición. Y los efectos que tiene esto son diferentes y por eso es por lo que anuncio el voto en contra, porque mientras el efecto que se está proponiendo en la sentencia es obligar al presidente del CEN del PRI a que responda a estos escritos, si los consideramos un medio de impugnación en vez de una solicitud hecha en ejercicio del derecho de petición, el efecto sería ordenarle a la Comisión de Justicia que resuelva esto como un medio de impugnación. Es por esas razones que yo votaré en contra en este asunto. Muchas gracias, magistrada Silva. ¿Alguna otra intervención? Señor magistrado Romero. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es verdad que en ocasiones es posible interpretar un escrito que presentan los actores en un medio de impugnación, o en este caso un militante ante el propio partido político, una militante, para darle un efecto, yo diría, más favorable respecto a la pretensión de los actores, o en su caso, en este caso, una militante. Pero en este caso, la propuesta de su consideración se decantó por presentarlo como una petición, una solicitud, porque por la naturaleza propia del escrito hay varios elementos. Es un escrito de una sola hoja, va dirigido directamente al licenciado Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Tiene un primer párrafo, como bien dice la magistrada, bueno, ya se identifica, dice quién es, María Luisa Hernández Valero, secretaria general del Comité Municipal. Luego, en 3 fracciones, narra los hechos y luego dice: en razón de lo antes descrito y con fundamento en el artículo 164, fracción 2 de los estatutos partidarios vigentes, es procedente la prelación a favor de mi persona. Es todo. Señor presidente, el quehacer político incluyente de nuestros tiempos y la vanguardia que en este sentido enarbola nuestro partido hace que la participación activa de la mujer en realidad, una realidad que no debe empeñarse por actos unilaterales viciados de origen y que corresponden a intereses de grupos o pretensiones personales. Anexo copias simples como prueba de lo antes expuesto. No se advierte que respecto de los hechos que narra diga este acto en concreto viola mi derecho, no formula ni siquiera un principio de agravio. Darle, por ejemplo, a este escrito una calidad de medio de impugnación no sería benéfico para en este caso, la militante. Como bien dice la magistrada, este es el escrito 27 de diciembre, pero yo quiero destacar la reiteración que hace el 2 de junio ya de este año, donde dice también, es un escrito también muy breve, también de una hoja. Dice en su penúltimo párrafo: en razón de lo antes descrito, bueno, hace notar que ya había presentado un escrito en 27 de diciembre, lo dice en un solo párrafo. Y luego dice: en razón de lo antes descrito y en estricto apego a los estatutos vigentes y mis derechos partidarios como militante en activo, le pido respetuosamente tenga a bien emitir respuesta y contestación a mi solicitud. Emitir respuesta y contestación a mi solicitud. Entonces, está ejerciendo su derecho de petición, quiere una respuesta. Pero no solamente eso, en la demanda que presenta ante nosotros, expresamente en sus agravios, dice: los órganos responsables hacen nugatorio mi derecho de acceso a la justicia para impugnar válidamente el acuerdo por el que se aprobó el procedimiento de renovación de dirigencias municipales. Es decir, atendiendo a la jurisprudencia que se mencionó en la cuenta, la 4 del 99, que dice: medios de impugnación en materia electoral, el resolutor debe interpretar el ocurso que los contenga para determinar la verdadera intención del actor. En este caso, el proyecto lo que, al momento de desprender esta expresión en la demanda, ella lo que quiere es que se le dé una respuesta para, en su caso, decidir si impugna o no la respuesta que se le dé. Eso es lo que nos está pidiendo a nosotros, así lo dice expresamente. Entonces, darle el carácter a los escritos, a los 2 escritos que presentó de medio de impugnación, sin cumplir con las formalidades, por cierto, del artículo 68 del Código de Justicia del partido, sería no benéfico para ella, no estaría encaminado a respetar su pretensión, que en este caso es que se le dé respuesta para, en su caso, sobre la respuesta decidir si impugna o no. Ella está pidiendo razones.
Dame razones de por qué no aceptaron la prelación para que yo fuera presidenta del comité. A partir de esas razones, eventualmente ella podría impugnar. Debo decir además, y también públicamente reconocer, que la primera versión del proyecto tenía una serie de consideraciones, considerando que si esto fuera un medio de, ciertas razones que nos da tratando de impugnar las razones originales tomadas por el partido, si nosotros consideráramos a partir de qué momento se emitieron los actos originales, su pretensión sería extemporánea. Entonces, el darle a estos escritos el carácter de medios de impugnación también los llevaría necesariamente a la situación de ser extemporáneos, que desafortunadamente esa es una… decía yo, y esa parte de la construcción que se presentó en una primera versión generó preocupaciones que fueron manifestadas en la privada, y es por eso que todas esas consideraciones fueron eliminadas. En esa construcción colectiva que se logró el Pleno, se presenta esta nueva versión del proyecto, en la cual ya no se hace ninguna consideración sobre lo anterior, y esto está encaminado directamente a darle esa posibilidad de que reciba esa respuesta que está pidiendo. Dame las razones, explícame, dame los fundamentos jurídicos, y eventualmente a partir de esas razones que ella decida si le convencen las razones, o eventualmente si decide ejercer algún medio de impugnación contra la respuesta que se le dé. Por eso insisto, atendiendo a la jurisprudencia que ya cité y que se decía en la cuenta, se interpreta la demanda para tratar de desentrañar la verdadera intención, y además la verdadera intención en este caso se da una respuesta que le da una posibilidad de que su pretensión no quede ya sin materia. Esas son las razones por las que yo he insistido en presentar el proyecto en esos términos. Muchas gracias. Al contrario, magistrado Romero, ¿alguna otra intervención? Yo solamente para efectos de decisión fijaré mi posición. Ciertamente los escritos pueden ser leídos de estas dos maneras que se han presentado. Yo, al igual que el magistrado Romero, estimo que esta lectura de los escritos y la omisión que se tiene por demostrada, porque no tenemos constancia de que le hayan contestado nada sobre un derecho de petición, es lo que más favorece en el caso concreto a la actora, porque en cuanto le den las razones de por qué se acoge su petición o se desestima, ella podrá, desde luego, instar a los órganos de justicia partidaria y eventualmente a los órganos de justicia electoral del Estado mexicano. Es por eso que yo votaré en favor de la propuesta del señor magistrado doctor Romero Bolaños. Sí, magistrada. Nada más para contestar una última de las cosas que mencionó el magistrado Romero. Como yo considero que el primer escrito es un medio de impugnación y que le corresponde a la Comisión de Justicia resolverlo, no me metería a analizar si es extemporáneo o no, ni hacer ningún pronunciamiento desde ahorita, porque eso creo que le corresponde en todo caso a la Comisión de Justicia. Y en ese mismo sentido, creo yo que de la demanda que nos presenta a nosotros, la actora, su intención es muy clara, al menos aquí venir a decirnos, sí entiendo que el escrito que presentó originalmente ante el partido puede generar la duda de si es un medio de impugnación o no. Pero aquí a nosotros nos viene a decir varias veces en su demanda que presentó un medio de impugnación ante el partido. Y entonces aquí ya es evidente que a nosotros nos está diciendo que presentó un medio de impugnación. Tal vez allá creo que sí es un poco más confuso, pero aquí justo, ya para terminar la demanda, dice que presentó los escritos a fin de impugnar diversos actos y omisiones del Comité Directivo Estatal y del Comité Ejecutivo Nacional del partido, por cuanto hace la omisión de resolver el medio de defensa y o impugnación intrapartidista promovido por la suscrita, mismo que hasta el día de hoy no se ha resuelto. Por ende, se pretende, por este medio, obtener la orden al Comité Ejecutivo Nacional del PRI y a su Comité Directivo Estatal en Puebla en el sentido de que se resuelva a la brevedad y en el sentido de dejar sin efectos el procedimiento y declarar la nulidad de las ilegales y arbitrarias asambleas municipales supuestamente realizadas en el territorio del Estado de Puebla para renovar las dirigencias municipales. Que esa es su pretensión
y está relacionado con las diferencias que se halló entre el derecho a petición y el ejercicio de una acción jurisdiccional. En este caso, lo que pretende es la revocación de un acto de autoridad, y eso es evidentemente un medio de impugnación. Ella ya nos está traduciendo aquí qué es lo que quiso hacer con los escritos que presentó originalmente, por lo cual creo que sí es válido ante esta confusión o esta oscuridad que no se puede interpretar tal vez muy claramente, pero si aquí ya nos está diciendo lo que quise hacer allá era presentar un medio de impugnación y en estos escritos están los elementos básicos de un medio de impugnación, creo que la interpretación que tendríamos que hacer es decir, bueno, tú aquí nos vienes a decir que allá querías presentar un medio de impugnación, está un poco oscuro tu escrito, pero reúne los requisitos mínimos, mandarlo a la Comisión de Justicia y que sea ella quien determine si estos requisitos, a pesar de lo sencillo que menciona el magistrado, reúnen los requisitos de procedencia o no. Gracias. ¿Otra intervención? De no haber intervención adicional, Secretaria General, tome la votación que corresponda, por favor. Como le indica magistrado presidente, magistrada María Silva Rojas. En contra del proyecto con el anuncio de un voto. Gracias. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maite Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por mayoría con el voto en contra de la magistrada María Silva Rojas, quien emitirá un voto particular en términos de su intervención. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 161 de este año se resuelve: primero, es fundada la omisión impugnada. Segundo, se ordena al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional dar respuesta a la petición de la actora en los términos y plazos señalados en esta sentencia. Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika Mezquita Delgado, por favor, dé cuenta con el proyecto de sentencia que someto a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios ciudadanos 1248 y 1249 del presente año, promovidos por diversos militantes del Partido Socialista en Tlaxcala, a fin de controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de dicha entidad federativa, en la que revocó el tercer Congreso Estatal Ordinario del referido instituto político y se pronunció sobre la obligación que tenía de cumplir con la paridad de género en la integración de sus órganos de dirección. En el proyecto se propone, en primer término, acumular los juicios por existir conexidad en la causa. Asimismo, se propone sobreseer en el juicio ciudadano 1249 por cuanto hace a María Hortensia Macías Evaristo y Norma Telotza Romero por haber agotado previamente su derecho de acción con la promoción del juicio ciudadano 1248. En cuanto al estudio de fondo, en esencia, se consideran infundados e inoperantes los agravios relacionados con la omisión del tribunal responsable de pronunciarse respecto de los escritos que presentaron como terceros interesados en la instancia primigenia, ya que sí se pronunció sobre las causas de improcedencia que hicieron valer como terceros interesados, aunado a que, en materia electoral, la litis se fija exclusivamente con el acto o resolución objeto de impugnación y el escrito de demanda. Respecto del concepto de agravio en el que los y las demandantes aducen que el tribunal varió la litis al haberse pronunciado sobre la integración del quórum en la celebración del tercer congreso del partido, se considera infundado, porque el tribunal responsable no introdujo aspectos ajenos a la controversia que le fue planteada, dado que en la instancia local los actores primigenios hicieron valer que no se les permitió la entrada a diversos delegados del partido. De igual modo, se considera infundado el agravio relacionado en el que los actores manifiestan que el tribunal responsable hizo un indebido estudio de la integración del quórum y que no requirió al partido cuál era el número de integrantes con el que se debía formular. Ello porque el tribunal sí señaló cómo llegó a la conclusión de que debieron ser convocados 323 personas y no 220 como aducían los demandantes. Además, si no requirió al partido el número de personas con la que se integraría el tercer congreso, fue porque estimó que era innecesario, toda vez que ese dato lo podía desprender de las constancias del mismo expediente. Por otra parte, se considera inoperante el agravio relativo a que el tribunal debió cotejar la vigencia de derechos
tanto de quienes representaron a los diferentes órganos de dirección del partido ante el Congreso, como de los que no firmaron la lista de asistencia. Ello por ser manifestaciones genéricas, al no señalar quién, de manera específica, no tenía derecho a participar o quién no debió ser convocado al referido Congreso. Finalmente, en relación al agravio en que las y los demandantes aducen que el tribunal responsable hizo una indebida interpretación del artículo 41, base 1 de la Constitución, porque la paridad de género no es aplicable a la vida interna de los partidos, este se considera infundado, porque, como se explica en el proyecto, resulta correcta la conclusión del tribunal responsable respecto a la introducción del principio de paridad en los órganos directivos del partido, toda vez que lo hizo a la luz de los tratados internacionales. Por lo anterior, al haber resultado infundados e inoperantes los conceptos de agravios de los y las demandantes, en el proyecto se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, Erika. Está a la consideración de este pleno el proyecto de cuenta. Yo quiero hacer una breve intervención para, desde luego está en el proyecto de sentencia, pero intervengo por dos razones. Agradecer las aportaciones de la magistrada y el magistrado para la construcción colegiada de este proyecto de sentencia, que me parece se enlista también en esta buena práctica de que de manera colegiada aportemos razones que fortalecen todas y cada una de las decisiones que tomemos. Y en el tema de la variación de la litis, que es un argumento insistente y que pareciera fundamental, el planteamiento en la instancia local fue no dejaste o excluiste la participación a ciertos delegados. Y de ahí nos vienen a plantear, varió la litis porque a propósito de eso revisó el quórum. Si nosotros atendemos a el hecho que se planteó en la instancia local, que se excluyó a ciertos delegados de participar en el Congreso, necesariamente nos lleva a una lectura de que se tiene que revisar cuántos participaron y, en su caso, cuántos debieran participar. En otras palabras, traducir ese agravio a un tema de quórum, porque lo que estaba en tela de juicio era la validez del mismo, dado que a algunos se les había excluido. Y desde luego que, como se precisa en la propuesta, el estudio sobre el quórum y por qué el tribunal local declaró la nulidad del Congreso está plenamente justificado con todas las operaciones del número de delegados convocados y los que debieran haber sido convocados para participar. Y la segunda parte de la intervención tiene que ver con uno de los agravios también centrales y que quiero destacar, es que los ciudadanos actores vienen y se quejan de la ilicitud o presunta ilicitud de la sentencia controvertida, porque en su concepto no se hizo se hizo una indebida lectura del artículo 41 constitucional en cuanto hace al principio de paridad. Ellos sostienen que este principio solo obliga a postular candidatos o candidatas en términos paritarios, pero que no se traduce en la introducción de este principio en la integración de los órganos directivos. El Tribunal Electoral local, de manera adecuada, en mi concepto, llega a una conclusión de que este principio de paridad sí aplica en la integración de los órganos directivos del partido político en el caso concreto que resolvía. Y da una serie de buenas razones. Interpreta la Constitución, interpreta tratados internacionales y establece, insisto, una conclusión adecuada. Cuando revisamos esto, en principio, ustedes recordarán, presentamos una propuesta de inoperancia. En la discusión creímos necesario desglosar las razones del tribunal, porque son razones muy interesantes las que apoyan su decisión, pero además en la construcción ya colegiada del proyecto, y es como una aportación de esta sala a la conclusión de que
el principio de paridad sí aplica en la integración de los órganos directivos de los partidos políticos, se hace una lectura del artículo 3º, párrafo 3º de la Ley General de Partidos Políticos, que como todos sabemos rige la ley es de orden público y de observancia general del territorio nacional y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales. Es decir, no hay duda del ámbito de aplicación de esta ley y el principio de paridad y su aplicación, el constituyente o el Poder Revisor de la Constitución delegó, digamos, los términos y fórmulas en las que se introduciría este principio a el Congreso de la Unión para el establecimiento de leyes generales. Y en el artículo 3º de esta Ley General de Partidos Políticos, en ejercicio de esa facultad de configuración normativa, el Congreso de la Unión estableció que los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos. La Ley General de Partidos, desde mi punto de vista, obliga a la integración paritaria en los órganos de dirección de los partidos políticos, cuando se refiere a la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos. Por participación efectiva, desde mi perspectiva, leído a la luz del artículo 41 constitucional y de las diversas convenciones que las que ha suscrito México para generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, no puede tener otra lectura más que los partidos deben buscar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y aquí el principio de paridad juega un papel relevante como un mecanismo para alcanzar esa igualdad sustantiva a la que se refiere, desde mi punto de vista, con toda claridad el legislador federal al emitir la Ley General de Partidos. Es por eso la propuesta de confirmar la sentencia impugnada, haciendo, digamos, esta aportación al criterio sobre la obligación de los partidos de introducir la paridad en la integración de sus órganos. No sé si hay alguna otra intervención. Señor magistrado doctor Romero Bolaños. Muchas gracias. Seré muy breve. Solamente respecto a dos temas que, con motivo de la intervención del magistrado presidente, me parece necesario abundar. Uno, en el tema de la integración del quórum del órgano, la parte actora expresa agravios como es que no tomaste en cuenta, por ejemplo, al tomar la determinación del número de miembros del órgano, que podría haber militantes dados de baja de sus derechos. Ese agravio a mí me parece muy ilustrativo. Y que en el proyecto no solamente se le dice, bueno, pero es que no me dices los nombres de quiénes son estas personas que eventualmente estarían suspendidas y por tanto no deberían ser tomadas en cuenta para efectos de determinar el número, el quórum para integrar el órgano, sino que además en la instrucción se hicieron diligencias para determinar si había militantes suspendidos y en su caso restarlos para efectos de determinar el número que debían asistir. Y por tanto formar el quórum del órgano. Entonces, me parecía ilustrativo el agravio porque, bueno, como bien se ha dicho, hay una serie de razones que se dan por el tribunal local, se hace un análisis de cuál es el número de militantes que estaban duplicados, que había que excluir, etcétera, y a partir de ahí establece el quórum mínimo. Y no obstante que hay una serie de agravios, se desvirtúan, como bien se explicó en la cuenta. Esa parte me parecía importante destacarla. Y en el tema del género también, me parece relevante, además de las razones que el magistrado presidente ya hizo explícitas sobre el proyecto, que hubo una serie de reflexiones que hicimos en el Pleno, que algunas se reflejan directamente en el proyecto, que en unos minutos será sentencia, pero que vale la pena hacer públicas. Una de ellas es una línea en un agravio que sostiene el actor en cuanto a que dice
no solamente lo que dice el magistrado, dice interpretó indebidamente el artículo 41 porque dice no hay norma expresa que establezca la paridad de género en la integración de los órganos partidistas. Pero también dice, y porque no toma en cuenta el derecho de autoorganización del partido político. Entonces, eso nos llevó a ciertas reflexiones y yo me siento obligado a hacer públicas las que yo hice y que en su momento manifesté. Si es un motivo de preocupación el derecho de autoorganización de los partidos políticos al obligarles a que establezcan la paridad de género en sus órganos de dirección. Estamos conscientes como Pleno que eso generará dificultades a los partidos políticos, porque la integración de sus órganos de dirección, particularmente en el caso, son funcionarios de designación, funcionarios partidistas que se designan. Y para la designación de funcionarios partidistas necesariamente hay un debate político. ¿Qué cartera se le va a dar a esta persona en el comité ejecutivo estatal de este partido? ¿Qué cartera se le da a quién va a ser director de organización? O con la denominación que se llame responsable de asuntos electorales, responsable del área jurídica. Y la determinación de quienes integran el órgano pasa por una deliberación política, por acuerdos políticos, a veces por perfiles de los funcionarios partidistas, que en el momento que nosotros les obliguemos a que la mitad de la integración del órgano sean mujeres y la mitad sean hombres, sabemos que les vamos a generar una dificultad. Pero las razones que dio el Tribunal Local, que a mí me parece que hay que destacarlas, que se destacan en el proyecto, como bien decía el magistrado Maitret, son muy similares a las que hemos dado, por ejemplo, para establecer la paridad horizontal, donde no hay una disposición expresa que establezca la paridad horizontal, y al igual que en el caso de cómo se integran los órganos partidistas. Tampoco hay una disposición expresa que expresamente diga tiene que haber paridad en la integración de los órganos. Pero con base en la interpretación que ya había hecho en algún momento Sala Superior, que hace ahora el Tribunal Local y que estamos nosotros confirmando en la propuesta, es una interpretación que se hace a la luz de instrumentos internacionales de la propia Constitución sobre la base del respeto a la igualdad y a la no discriminación, en la lógica de que se buscan una igualdad sustantiva entre ambos géneros y en algo que yo en su momento también dije en el tema de la paridad horizontal, que uno aspira a que estas medidas o esta interpretación sean medidas temporales, para que posteriormente, digamos, esas medidas temporales que se hacen por la vía de interpretación, ya libremente los partidos en algún momento puedan decidir, puedo yo no obligar a que sea solo 50, si quieren tener 60 o 70% de mujeres que puedan hacerlo, porque si no nos quedamos en el 50-50. Es una interpretación, digamos, que garantiza en este momento medidas con la intención de que en el futuro pueda incluso ser superior al 50%. Por eso yo lo decía en la paridad horizontal, lo digo ahora, son medidas temporales que se busca que se abata una situación de discriminación y que en el futuro pueda incluso superarse libremente por los partidos políticos. ¿Estamos conscientes que les genera una dificultad esta interpretación? Sí, estamos conscientes que en este caso, o en los dos casos de interpretación de Sala Superior y en el que estamos interpretando, son partidos, digamos, no son partidos con una gran militancia y con una gran estructura, pero que si se nos viene un caso de un partido con una mayor militancia o con una mayor estructura, tendremos que resolver exactamente igual. Y porque el criterio deberá aplicar exactamente en los mismos términos. Son reflexiones que hicimos en la sesión privada o en las sesiones privadas en las que discutimos este asunto y que finalmente me parece que en la lógica de que nuestras deliberaciones y lo que va atrás, lo que llevó a la construcción de los proyectos sean públicas, es por eso que me interesaba hacerlo así, para hacer explícitas las reflexiones. Un tema, porque comencé diciendo eso,
Todo esto que he dicho entonces, una vez que se mete en un caso donde se va a cocinar todo, donde hay que meter el derecho de la autoorganización, por supuesto que no vence todas las razones que dio el tribunal local y que se refuerzan además con la interpretación que decía el magistrado Maitret, en este caso de la ley de partidos, a la luz también de los instrumentos internacionales, donde no podrían vencer la libertad de organización de los partidos políticos porque son, insisto, medidas temporales sobre la base de protección de derechos fundamentales, el derecho de igualdad, el derecho a la no discriminación, y es por eso que en ese caso donde se ha cocinado todo, estimo que no puede vencerse el derecho de autoorganización y por eso es que yo estoy de acuerdo con el proyecto y lo votaré en sus términos. Muchas gracias. Al contrario, magistrado Romero. Magistrada Silva. Gracias. Bueno, nada más para anunciar que yo también voy a votar a favor del proyecto. En el primer tema que ya mencionaron ambos magistrados, a mí me costó trabajo leer el asunto en términos de si se estaba variando la litis o no, pero a final de cuentas me convencí de que efectivamente, como ya mencionaron ambos y se mencionó en la cuenta, la expresión en la demanda por parte de personas que habían ingresado y participado en la asamblea, de que cuando salieron vieron a personas a las que se les había negado el acceso, solamente podía ser analizado vía la integración del quórum. Y es por eso que considero que hizo bien el tribunal local al haber analizado de esa manera ese agravio, y estoy convencida de la respuesta que se da a todo el cúmulo de pequeños agravios, por así decirlo, en términos de que sean de 232, 218, 300 tantas personas las que se tenía que haber convocado. Y adicionalmente, como ya se mencionó, no viene aquí atacando frontalmente todas las consideraciones que hizo el tribunal responsable, simplemente dice no tenía que haber analizado eso y lo que analizó lo hizo mal, pero no nos dice por qué, no nos dice en qué se equivocó el tribunal local. Y en este segundo agravio que ya se mencionó, en el que se analiza si el tribunal responsable hizo bien o no en obligar al partido a aplicar el principio de paridad en la integración de sus órganos, estoy convencida, igual que ambos magistrados, de que es lo que se tiene que hacer en este momento, como lo menciona el magistrado Héctor. Ojalá en algún momento llegue a no ser necesario que los tribunales intervengamos de esta manera. Efectivamente vimos el tema de la autodeterminación y la autoorganización de los partidos, pero a mi juicio, y era como una especie de símil, este derecho de autoorganización y autodeterminación tiene claras limitantes y las tiene, por ejemplo, en el tema de las candidaturas. No pueden poner a los y las candidatas que quieren. Ahorita están obligados a hacerlo en términos paritarios. Entonces hay limitaciones que se establecen a este derecho a la autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos. Y yo lo que pensaba, y se los comentaba en alguna de las reuniones que tuvimos, se me hace demasiado incongruente incluso el hecho de decir a los partidos: estás obligado a registrar tus listas de candidaturas en términos de 50% hombres y 50% mujeres, pero al interior de tu partido puedes hacer lo que quieras. Puedes tener puros hombres y nadie te va a decir nada. Se me hace muy incongruente, sobre todo por el tema de la representación femenina, que sabemos que no necesariamente el hecho de que haya mujeres en cargos de elección popular o en cargos de altos mandos implica que las mujeres van a favorecer o velar por los derechos de las mujeres, pero aunque esto no necesariamente sea así en todos los casos, el hecho simbólico de ver a mujeres empoderadas, de ver a mujeres en cargos de poder, en cargos de dirección, va permeando en toda una, voy a decirlo de manera muy coloquial, en la destrucción de las desigualdades estructurales que tenemos en la sociedad y que nos impiden como mujeres aspirar incluso en algunos casos a estos cargos. Entonces, creo que el hecho de nosotros ahorita decir es verdad, y como lo dijo el tribunal local basado en precedentes de la Sala Superior, los partidos están obligados, en esta interpretación que hace también en el proyecto la ponencia del magistrado Maitret, a garantizar la participación efectiva de las mujeres en sus órganos de dirección, nos van a ayudar como sociedad a tener y alcanzar más pronto una sociedad realmente paritaria en la que
seamos todos y todas iguales y no haya estas pequeñas diferencias que muchas veces pasan desapercibidas y ya estamos demasiado acostumbrados a vivir con ellas, y prueba de eso es que ahorita están impugnando el que se les obligue a tener esta paridad en los órganos de dirección. Por eso votar en favor. Muchas gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Gracias otra vez por sus aportaciones. Tome la votación que corresponda, secretaria general. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maite Hernández. Con el proyecto. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 1248 y 1249, ambos de este año, se resuelve. Primero, se acumula el juicio ciudadano 1249 al 1248. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de esta sentencia al expediente acumulado. Segundo, se sobresee en el juicio ciudadano 1249, por lo que hace a las ciudadanas que se precisan en la parte conducente de este fallo. Tercero, se confirma la sentencia impugnada. Secretaria General de Acuerdos, licenciada María de los Ángeles Vera Olvera, por favor, dé cuenta con los siguientes proyectos listados para esta sesión, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrados. En primer orden, doy cuenta con los proyectos de sentencia relativos al juicio ciudadano 1252 y juicio electoral 44, ambos de este año, en los que se propone la improcedencia de los medios de impugnación en virtud de que los actos controvertidos en cada caso son de naturaleza intraprocesal, por lo que, por sí mismos, no irrogan afectación alguna a la esfera jurídica de los actores al carecer de definitividad y firmeza. En efecto, en el juicio ciudadano 1252 se propone su sobreseimiento, puesto que se controvierte un acuerdo emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, cuyo objeto no es decidir en definitiva sobre el cumplimiento de la sentencia local, sino únicamente ordenar cesen las retenciones presupuestales al ayuntamiento respectivo, con el fin de que aquel esté en condiciones de cumplir el fallo sin afectar el presupuesto municipal. Esto es, el acuerdo impugnado no puede tenerse como un acto definitivo, ya que conforme a la ley electoral de ese Estado, el tribunal local cuenta con amplias facultades para llevar a cabo lo necesario a efecto de conseguir la plena ejecución de la sentencia. Por lo que hace al juicio electoral 44, la propuesta de desechamiento atiende a que el Partido de la Revolución Democrática pretende controvertir diversas violaciones que, según refiere, fueron cometidas por el Instituto Electoral de Guerrero en la sustanciación del procedimiento especial sancionador instruido en su contra, el cual fue remitido al tribunal local para que éste se pronuncie, por lo que se trata de actuaciones intermedias y no necesariamente inciden en la forma en que éste será resuelto. Finalmente, doy cuenta con el juicio electoral 43 de este año, promovido por quien sustentó como síndico del ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Puebla, para controvertir la sentencia mediante la cual el Tribunal Electoral de ese Estado desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el actor ante dicha autoridad. La consulta propone el desechamiento de la demanda, toda vez que de las constancias del expediente se advierte que la parte actora tuvo conocimiento de la interlocutoria controvertida desde el día 25 de agosto del año en curso, por lo que el plazo de 4 días para promover el presente medio de impugnación transcurrió del 28 al 31 del mes indicado, descontándose el cómputo respectivo los días 26 y 27 por haber sido inhábiles. De ahí que si la demanda fue presentada hasta el 12 de septiembre, resulta evidente su falta de oportunidad. En adición a lo anterior, en el proyecto se precisa que el medio de impugnación debe ser desechado, por lo que hace a 2 ciudadanos que se precisan en ese fallo, dado que la demanda carece de su firma autógrafa. Es la cuenta. Muchas gracias. Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Al no haber intervención alguna, secretaria general, tome la votación que corresponda, por favor. Como lo indica magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los 3 proyectos. Gracias. Magistrado presidente Armando Maite Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Ángeles. En consecuencia, en el juicio ciudadano 1252 de este año se resuelve. Único, se sobresee el presente juicio. Respecto de los juicios electorales 43 y 44 de este año, en cada caso se resuelve. Único, se desecha la demanda.
Al no haber más asuntos que tratar y al ser las 13:03, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias, buenas tardes. Señoras y señores, llega a su fin esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y lo anticipábamos, interesantes los asuntos que serían sometidos a la consideración de este órgano jurisdiccional. Cuéntanos, Alba, un primer asunto relacionado con el Comité Directivo Estatal del PRI y Comité Ejecutivo Nacional del propio partido, donde se ordena que den respuesta a las peticiones de la interesada. Así se declaró fundado el agravio del actor relacionado con la omisión de la falta de respuesta, justo porque se vulnera su derecho de petición al no emitir una respuesta pronta en los términos de la Constitución. Como se ve en la sesión pública, este asunto se resuelve por mayoría de votos, en tanto que la magistrada Silva Rojas estimaba que el asunto no debería haberse tratado como un derecho de petición, sino como un medio de impugnación, Alba. Es correcto. La magistrada considera que a este escrito, a uno de los escritos de la actora, no debió darse la naturaleza de una solicitud, sino que básicamente, atendiendo a estas características que contenía, debía tratarse como un medio de impugnación y sobre esa base pues ordenar al partido que lo resolviera, porque obviamente los efectos son distintos. En la petición hay que dar una respuesta y un medio de impugnación pues son otras características distintas. La mayoría pues consideró que, dada la naturaleza del escrito, pues no se le podía considerar como un medio de impugnación, atendiendo pues básicamente a la jurisprudencia 4 del 99, que refiere que el resolutor debe de interpretar el medio de impugnación para efecto de determinar la verdadera intención del actor o del promovente. Y en este caso pues la actora estaba solicitando que se le diera una respuesta a efecto de determinar si impugnaba o no, o sea, que se dieran las razones del por qué no podía considerarse, o sí, en su caso, que ella tenía prelación para ocupar un órgano de dirección, dado que ella ostentaba el cargo de secretaria general de este comité directivo que se iba a elegir. Entonces, la mayoría consideraba que no había un principio de agravio y que si se otorgaba a este escrito la calidad de solicitud, pues era más benéfico, toda vez que se interpuso pues en un momento distinto. Bueno, podría considerarse que podría ser extemporáneo y bueno, por tanto, pues el acto, o sea, no sería tan benéfico resolver en ese sentido. Bien, se confirma la determinación, la sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala respecto de la Asamblea del Tercer Congreso Estatal Ordinario del Partido Socialista. Así es. Bueno, en este caso, se consideró que hay básicamente dos puntos interesantes en la resolución de este asunto, porque los actores en inicio consideraron que el tribunal no debió... El tribunal local, por supuesto. El tribunal local, de Tlaxcala. Es correcto. No debió aplicar para la integración de estos órganos de dirección el principio de paridad de género. Entonces, en el proyecto, bueno, que ahora ya es resolución, se hace un análisis muy interesante y bueno, aquí lo vimos también en el desarrollo de la sesión respecto a que sí el partido está obligado constitucionalmente a cumplir con este principio y bueno, postular candidatos. A postular, bueno, al postular candidatos, pero al igual en la integración de sus órganos de dirección, bueno, para que haya cierta congruencia en este sentido. Así es. ¿No? Sí, es y aparte uno de y bueno, otro de los temas interesantes que fue el tema de si había o no que estudiar el quórum de la asamblea. Y bueno, dado que los actores hicieron diversas manifestaciones relacionadas con la integración de la asamblea, pues el tribunal sí se encontraba obligado a verificar o analizar este tema en concreto. Bueno, sin duda, creo que son los asuntos, por supuesto, el resto no es menos importantes, pero son asuntos en los que se entra al fondo del asunto y resuelven, como ya se ha visto en esta sesión y como lo hemos venido platicando. Por supuesto, el resto de los asuntos, alguno de ellos es extemporáneo, otros dos más se consideró que eran actos interprocesales y que no causaban perjuicio a los intereses de los inconformes. Sí, se consideró que eran actos
preparatorios, intraprocesales, y que sí, solo eran susceptibles de causar una afectación al momento de la emisión de la determinación definitiva del órgano. Y es por ello que, bueno, ya nos entró el análisis de esas. Alba, muchas gracias por habernos acompañado. Es un gusto. Y a usted, como siempre, gracias por haber seguido esta transmisión en vivo de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima.